Las luces artificiales del ciclo diurno de la estación zumbaban sobre Sir como un nido de luciérnagas aburridas, parpadeando lo justo para recordarle que las solicitudes de mantenimiento se ignoraban con la misma eficiencia que ella. Estaba sentada en su rincón habitual de la abarrotada sala de tránsito. Sus largas orejas se inclinaban hacia abajo en una postura que significaba: «Por favor, no intentes hablarme menos que estés vendiendo bocadillos». Nadie se acercaba. La mayoría de los viajeros la evitaban con el mismo entusiasmo con el que evitaban los respiraderos de plasma sin protección. Sus orejas eran demasiado inusuales, su silencio demasiado intimidante, su paciencia demasiado legendaria. En algún lugar de los rumores de la estación, se había convertido en un mito silencioso. La mujer de orejas largas que puede oír tus pensamientos si te acercas demasiado, lo cual era falso, y la que maldijo a una máquina expendedora hasta que explotó, lo cual era solo parcialmente falso. Había hecho las paces con la invisibilidad. Era más fácil que la decepción. La galaxia era inmensa. La gente estaba ocupada y nadie quería sentarse junto a la mujer cuyas orejas se movían nerviosamente cuando estaba molesta. Así que se sentó sola esperando su lanzadera, fingiendo que no le importaba. Entonces, un hombre entró en la sala, observó la multitud de asientos vacíos, claramente por valentía o por falta de criterio. Se dirigió directamente hacia ella. Sir parpadeó. Seguramente no. Se sentó a su lado, tan cerca que pudo oír el leve zumbido del parche traductor bajo su cuello, tan cerca que se preguntó brevemente si la había confundido con otra persona, tan cerca que sus orejas se sobresaltaron, esperando que no lo notara. «¿Te importa si me siento?», preguntó, ya sentado como si la pregunta fuera solo una mera decoración. «Sí», respondió automáticamente. «Demasiado tarde». Él rió. Un sonido cálido completamente fuera de lugar en la fría sala metálica. Bien, porque el resto de los asientos parecían sospechosamente pegajosos. Sara miró al otro lado de la sala. De hecho, uno de los asientos chispeaba. De otro goteaba un misterioso fluido azul. Suspiró. «Es gel hidráulico». «Mejor», dijo alegremente. «Le da un toque de ambiente». Ella lo miró fijamente un largo rato, sin saber cómo clasificar a un humano que la había elegido como la opción más segura. No parecía imprudente. No parecía asustado. Ni siquiera la miró de reojo como siempre cuando intentaban decidir si sus orejas significaban que era secretamente peligrosa. Simplemente parecía cómodo. «Soy Hallen», dijo, extendiendo la mano. «Es mi primera vez en Valeris 3». Ella dudó, luego le estrechó la mano. «Sara». Su sonrisa se ensanchó. «Encantado de conocerte, Sara, y también de conocer tus orejas. Espero que no sea grosero. Simplemente creo que merecen su propia presentación». Sus orejas se congelaron a media altura. «No la necesitan». «Entendido», dijo con solemnidad, aunque sus ojos brillaban. «Te dirigiré todos los comentarios directamente y fingiré que no me escuchan». Una risa sobresaltada se le escapó, pequeña pero real. El sonido la sorprendió tanto que casi se tapó la boca con la mano. Hallen se echó hacia atrás, estirando las piernas. «El café de la estación es terrible, por si te lo preguntabas. Creo que lo preparan sumergiendo circuitos impresos viejos en agua caliente». «Eso no es café», dijo Sara. «Es disolvente industrial. Explica el regusto». Levantó las orejas a pesar suyo. Sintió una calidez desconocida, colándose en el espacio tranquilo que había resguardado durante años. Hallen no forzaba la conversación. No estaba nervioso. No estaba fingiendo amabilidad para parecer generoso. Simplemente existía a su lado como si tener a un desconocido orejudo como compañía fuera lo más natural de la galaxia. Al otro lado del pasillo, un dron pasó flotando, escaneando a los pasajeros en busca de artículos prohibidos. Cuando se detuvo frente a ellos, Hallen los saludó con la mano. «Nada de contrabando, a menos que el encanto cuente». El dron emitió un pitido confundido, lo procesó y se alejó con toda la dignidad de una máquina, negándose a admitir que le habían hablado. Sara exhaló un suave suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Él aligeró el aire. Hizo que el silencio a su alrededor se sintiera menos como un muro y más como una puerta a la que finalmente alguien había llamado. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó. «Trabajo», dijo ella. «Calibración de la red eléctrica». «Ah, cosas técnicas importantes para salvar galaxias». Él asintió. «Arreglo máquinas expendedoras». Parpadeó. «¿En serio?». «No, pero podría intentarlo. Y eso es lo que importa».
Su risa salió con más facilidad esta vez, escapándose como si hubiera estado esperando a que alguien la encontrara. Por primera vez en años, no contaba los minutos hasta la llegada de su lanzadera. Contaba los momentos de esta improbable conexión. Cada uno se instalaba en el lugar tranquilo dentro de ella que durante mucho tiempo había creído que nadie se sentaría a su lado, y mucho menos así con respeto, con calidez, con humor que disolvía las sombras en las que se había acostumbrado a vivir. Y por primera vez, se preguntó en qué se convertiría este día. Sir nunca había considerado la sala de tránsito un lugar donde pudiera suceder algo significativo. Era un lugar de retrasos, pantallas rotas y el leve olor a circuitos sobrecalentados. Sin embargo, con Hayen sentado a su lado, las luces zumbantes parecían menos luciérnagas cansadas y más una constelación inclinada para escuchar. Sus largas orejas se inclinaron hacia él a pesar de sus intentos de parecer serena, traicionando su curiosidad con cada tic. A él no parecía importarle. En todo caso, parecía encantado cada vez que una de ellas se movía hacia arriba como si aplaudiera con la cabeza. Así que empezó, golpeando el borde de su bolsa de viaje. ¿Calibras rejillas estelares? He oído que es básicamente el equivalente interestelar afinar, un antiguo instrumento de cuerda con problemas de ira. Eso no es incorrecto, admitió. Las rejillas pueden desestabilizarse si no se alinean con precisión. Una vez, un técnico junior malinterpretó una coordenada angular y la rejilla dobló la trayectoria de una nave de carga en un bucle. El capitán seguía llegando al punto de partida cada 8 minutos. Hayen abrió mucho los ojos y nadie lo cuestionó. Supuso que el espacio se burlaba de él personalmente. Honestamente, dijo Hayen, respeto la confianza. Se encontró sonriendo de nuevo, y esta vez no intentó ocultarlo. El pasillo a su alrededor bullía de viajeros, pero su pequeña burbuja de conversación se sentía extrañamente aislada de ella, como una silenciosa bolsa de gravedad donde solo ellos dos flotaban. Un robot de servicio pasó junto a ellos, emitiendo un suave tintineo de disculpa. Se detuvo cerca de Hayen, extendió una extremidad metálica y lo roció ligeramente con un rocío. Tosió. Me acaba de desinfectar. El señor examinó el robot. Activaste su alerta de limpieza. No estaba sucio. El robot vio la defensiva. Pensó Sira. Podría no estar de acuerdo. Hayen se acercó, bajando la voz. Dime honestamente, ¿parezco a alguien que necesita ser desinfectado en el sitio? Sus orejas se pusieron pícaras. Tal vez le preocupaba la contaminación. Se llevó una mano al pecho. ¿Contaminándome? Soy el desastre más limpio que jamás conocerás. El robot volvió a pitar, indignado, y se alejó rodando con tal rigidez ofendida que Sira casi se echó a reír. Sus hombros se relajaron, su postura se desenrolló del encorvamiento que había cargado desde la mañana. Hablar con él se sentía natural, extraño en su facilidad, pero bienvenido de una manera que no podía explicar ni resistir. Hayen la empujó suavemente. ¿Y tú qué? La gente suele huir de ti en cuanto ve esas magníficas antenas. O sea, orejas. No son antenas, dijo ella, con las orejas alzadas. Y sí, la mayoría me evita. Él estudió su expresión y luego habló en voz baja. Ellos se lo pierden. Ella no sabía cómo responder. Los cumplidos no formaban parte de su vida diaria. Lo más cerca que había estado fue cuando un mecánico le dijo, «Bien, eres lo suficientemente alta como para alcanzar el panel roto sin escalera». Pero Hayen habló como si fuera obvio, innegable, como si simplemente hubiera observado una verdad que otros, demasiado ocupados o demasiado ciegos, no percibieron. Antes de que pudiera responder, un anuncio crepitó por los altavoces. La voz se distorsionó como si intentara hacer anuncios mientras la estática lo devoraba. La lanzadera 7 al muelle sur se retrasará debido a una pequeña combustión. Hayen parpadeó. Una pequeña combustión. Eso significa que algo explotó. Supuse. Solo esperaba que se refirieran a que algo figurativamente explotó, como la paciencia de alguien. Sara ladeó la cabeza. Probablemente era un componente del motor. Maravilloso, suspiró. Mi primer día en esta estación, y ya está intentando asesinarme. Un pasajero cercano lo escuchó y murmuró. Si sobrevives a esta estación, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Otro añadió, excepto la cafetería. Estofado. Eso te matará más rápido. Sara se tapó la boca para disimular otra risa. Hayen se inclinó con aire conspirador. Si muero aquí, por favor, dile a la gente que perecí con valentía. Les diré que lo hizo el robot de limpieza. Gruñó. Injusto. Solo me atacó una vez.
Sara sintió una calidez que le atravesaba el pecho, delicada y sorprendente. Nadie le había hablado nunca con tanta facilidad durante tanto tiempo. Las conversaciones con desconocidos solían terminar enseguida, interrumpidas por el miedo, la incomodidad o las excusas que la gente ponía al intentar escapar educadamente. Pero Hayen se quedó. Hayen habló. Hallen eligió estar a su lado como si su presencia fuera un consuelo en lugar de una advertencia. Sus largas orejas bajaron ligeramente, no con tristeza, sino con una silenciosa y cautelosa gratitud que no sabía cómo definir. Lo miró, su postura relajada, la forma en que balanceaba los pies ligeramente como alguien que hubiera crecido en planetas con gravedad real. Tarareaba en voz baja, marcando un ritmo suave en su mochila. Un hábito pequeño y corriente, pero de alguna manera arraigado. «¿En qué piensas?», preguntó, captando su mirada. «En que eres inusual», sonrió. «Bien, la gente normal está sobrevalorada». Un destello de luz parpadeó sobre ellos cuando un dron de la estación pasó flotando, buscando anomalías en la presión atmosférica. Se detuvo, enfocando su lente en las orejas de Sir, quizá confundido por su señal térmica. Hallen lo despidió con un gesto cortés de la muñeca. «Hoy no, pequeño. Estamos teniendo un momento». El dron emitió un pitido nervioso y se alejó rápidamente, chocando ligeramente con un cartel en su camino. Sara respiró hondo. Nunca la habían tratado así, ni con encanto, ni con humor, ni con una compañía cómoda y espontánea. Los largos silencios que antes la agobiaban se sentían transformados ahora, vibrando con algo nuevo, algo cálido, algo que no esperaba sentir en un día que suponía sería como todos los demás, solitario, silencioso, desapercibido. Pero este humano, este hombre extraño, alegre e imposible, se había sentado a su lado como si no fuera una marginada, sino una persona que valía la pena elegir. Y por primera vez, se preguntó si la galaxia era más grande, más amable y mucho más impredecible de lo que se había permitido creer. El retraso se prolongó lo suficiente como para que las luces de la estación cambiaran de brillante ciclo diurno a un resplandor más suave, similar al de crepúsculo, proyectando delicados reflejos sobre el suelo metálico. Sara había pasado años en la estación sin notar cómo cambiaba la luz. Ahora la observaba como si el propio cambio se hubiera acercado para escuchar. Hayen seguía a su lado, con las piernas estiradas, tarareando una melodía terrenal que parecía compuesta por alguien que disfrutaba tropezando con su propio ritmo. Sus largas orejas se elevaron, relajadas, una silenciosa declaración de que ya no necesitaba prepararse para el mundo. Un grupo de pasajeros pasó, susurrando en tonos no muy sutiles mientras los miraban. Sara se tensó instintivamente, pero Hayen simplemente sonrió y saludó a los curiosos como si saludaran a viejos amigos. Los pasajeros se sobresaltaron y se alejaron rápidamente, avergonzados de que su curiosidad hubiera sido notada. «¿Siempre son así?», preguntó. «Solo se sorprenden», dijo ella. «¿De qué? ¿De que estés hablando con alguien? ¿De que alguien te esté hablando? ¿Que tus oídos no han captado un complot secreto para derrocar a la dirección de la estación?» Ella lo miró fijamente. «No seas ridículo». «Ah, así que has oído algo», susurró con urgencia. Sus orejas se crisparon a pesar de sus intentos de mantenerse firme. «Te lo diré si decido que mereces secretos de Estado». «Excelente. Me encanta que me evalúen para una autorización que no solicité». La calidez de sus bromas llenó el espacio entre ellos, atrayendo miradas curiosas, no de miedo esta vez, sino de asombro. Era como si toda la sala percibiera el cambio. Algo pequeño pero importante, algo que rompía un viejo patrón que la estación había aceptado durante demasiado tiempo. Un oficial de la estación se acercó, con el uniforme lo suficientemente rígido como para sostenerse por sí solo. Miró al señor con la cautela habitual. Luego miró a Hayen. «Señor, ¿es consciente de que está sentado a mi lado?» «Sí», dijo Hayen de inmediato, alegre y sin complejos. «Una mujer muy interesante que sabe cómo arreglar dimensiones defectuosas cuando los técnicos calcular mal las cosas. Entre nosotros, podría salvarte el trabajo algún día». El oficial parpadeó, desconcertado. «Bueno, solo me aseguraba de que no estuvieras incómodo». «Oh, estoy muy cómodo», dijo Hayen, inclinándose exageradamente hacia atrás. «Francamente, este es el mejor asiento de la sala». El señor lo miró atónito. El oficial, claramente inseguro de cómo discutir con seguridad, habló a toda velocidad, asintió rígidamente y se retiró. Hallen se volvió hacia ella. «Lo hice bien»,
defendiendo tu honor, enfrentándote a la incomodidad intergaláctica. Su voz se suavizó, como si hubiera salido de un lugar que rara vez dejaba ver. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, dijo. Por eso quise hacerlo. Bajó las orejas de forma silenciosa y vulnerable, un gesto que solía ocultar a los demás. Pero con él, lo dejó ver. El altavoz del techo volvió a crepitar. La lanzadera 7 está llegando al Dock C. Por favor, aborden de forma ordenada y eviten encender sus pertenencias. Hayen enarcó una ceja. Tuvieron que decirle a la gente que no prendiera fuego a sus pertenencias. Eso me preocupa. Uno se acostumbra, dijo. Permanecieron juntos. El señor esperó la sensación familiar. La gente separándose, haciéndose espacio, evitando su presencia como siempre. Pero algo había cambiado. Los pasajeros la miraban con curiosidad incierta en lugar de miedo. Uno incluso asintió levemente, como reconociendo la simple realidad que estaba allí y que no estaba sola. Se pusieron en la fila del transbordador. Hayen la empujó suavemente. «Sabes, me van a transferir a una asignación más larga. Estaré por aquí más a menudo. Tal vez podrías mostrarme las partes de la estación que no están intentando explotar activamente». Dudó. Su corazón susurró que sí, como una estrella silenciosa que se enciende, pero los viejos hábitos la tiraban, susurrando dudas que ya no necesitaba. Lo miró, y lo fácil que era pararse a su lado, y lo cálida que hacía sentir la fría estación. «Creo», dijo lentamente, «podría mostrarte mucho más que eso». Su sonrisa se ensanchó. «Bien, porque si me dejan sin supervisión, probablemente entraré directamente en una zona restringida. Eso es extremadamente creíble. Gracias. Espera, no». Volvió a reír, y el sonido se sintió más brillante esta vez. Mientras subían a la lanzadera, las puertas se abrieron con un suave suspiro hidráulico. Sara se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Ya no se sentía como una sombra flotando por la estación. Ya no se preparaba para la evasión o el rechazo. Hayen no se había sentado simplemente a su lado. Le había demostrado que podía elegir la conexión en lugar de esconderse, que sus diferencias no la condenaban a la soledad. Entró a la lanzadera, con sus largas orejas alzadas con un orgullo silencioso que no había sentido en años. Hayen la siguió, acompañándola, acomodándose a su lado una vez más como si fuera lo más natural de la galaxia. Por primera vez, creyó que podía